endocrino y vamos a ver algunos tipos de patologías. La primera patología es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad de tipo inflamatoria crónica basada en un tipo de enfermedad de tipo autoinmune. Es decir, una enfermedad de tipo autoinmune que escoge como blanco la tiroides para una destrucción, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema inmunológico formado por las células, los linfocitos, las células plasmáticas, destruyen la glándula tiroidea y por lo tanto es una causa de hipotiroidismo en determinadas áreas geográficas. Esta enfermedad de la tiroiditis Hashimoto es más frecuente en mujeres. Las enfermedades tipo autoinmune son mucho más frecuentes en mujeres, ¿no? Entonces, 10 mujeres por cada hombre que podamos saber. Muy bien. Y bueno, hemos dicho que es el sistema inmune, ¿no? Que va a llevar a la destrucción gradual de la tiroides. Por eso se llama esta enfermedad también tiroiditis linfocítica crónica, tiroiditis autoinmune, tiroiditis linfocitaria. Cualquiera de esos términos describe a este tipo de proceso inflamatorio de tipo autoinmune. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un paciente con un cuadro de un bocio, ¿no? Indoloro, básicamente, la tiroides no duele, ¿no? Pero se ve una tiroides aumentada de tamaño. En primer lugar, la tiroides aumentada de tamaño. El aumento generalmente por inflamación duele, en este caso es indoloro. La glándula tiene un color, como ustedes ven, un pardo claro. Los bordes son bordes medio festoneados. La textura es media dura y como ustedes ven, la tiroides es asimétrica, ¿no? Con este color pálido en áreas de efecto medio carnoso, ¿no? Entonces, bien delimitada, la cápsula está intacta y tiene estas características. Esta tiroides, así como ustedes la ven, es una tiroides con destrucción y por lo tanto va a tener síntomas de hipotiroidismo, como puede ser estreñimiento, piel seca, fatiga, pérdida de cabello, intolerancia al frío, entre otros. ¿Qué es lo que vamos a ver microscópicamente? Microscópicamente, esta es la tiroides. Ustedes dirán, se ha equivocado, nos ha puesto una imagen de un ganglio linfático. No es así, esta es la tiroides. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Hay un intenso infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, o sea, linfocitos, inmunoblastos, macrófagos, células plasmáticas que han llegado a la tiroides a producir destrucción de los folículos tiroideos, dando como resultado una similitud del tejido con el ganglio linfático. Si ustedes miran, aquí se ve la presencia de folículos linfoides con centros germinales muy bien desarrollados. Entonces, ¿dónde está lo que debe haber de tiroides para yo reconocer? Por aquí vamos a ver unos pequeños acúmulos, no sé si pueden verlo, pero ahorita nos vamos a acercar para que lo vean, porque básicamente mi tiroides ha quedado reemplazada por este tejido inflamatorio, ¿no? Mi parénquima tiroideo ha sido sustituido por todo este tejido linfoide y aquí ustedes pueden ver, ¿no? los folículos linfoides, ¿no? Estas áreas blanquitas, no sé si ven, unas áreas medias blanquitas, son los restos que han quedado de tejido tiroideo. El tejido tiroideo que ha quedado es escaso, es atrófico. Otra imagen para que ustedes vean lo que parece tiroides, perdón, lo que parece ganglio linfático, y estas áreas donde ustedes ven aquí como espacios claros, es las zonas que han quedado de la tiroides atrófica. Nos acercamos y ahora sí podemos ver, les dije que la tiroides que ha quedado atrófica, que ha quedado escasa, tiene aquí un folículo tiroideo muy pequeño, muy atrófico, con una escasa gota ahí de material coloide, ¿correcto? Entonces ustedes ven acá, alrededor de los folículos linfoides, los espacios donde vemos los folículos tiroideos que han quedado, ¿correcto? Esa es la característica. Entonces ustedes van a ver estos pequeños focos.
Aquí también lo podemos ver, y ahorita nos vamos a acercar para que lo puedan ver mejor, pero si ustedes miran aquí, pueden ver ahí los folículos tiroideos con su gota de material coloide. Hasta aquí, entonces, los hemos reconocido. Nos acercamos un poquito más y vamos a ver las células que cubren estos folículos tiroideos, que son estos. Muy bien, normalmente tenían células epiteliales, ¿no? Pequeñas, ¿no? Cúbicas, pero ahora vemos estas células con citoplasma un poco amplio, granular y con una transformación oxifílica, o sea, una coloración más rojiza de lo normal. Estas células se llaman células de Hartel, ¿correcto? Las células de Hartel o oncocitos. Básicamente son estas células epiteliales de gran citoplasma que ha reemplazado a los folículos tiroideos, ¿correcto? Entonces, estas células se pueden ver y esa es la característica que tiene, o sea, los folículos y la transformación oxifílica de las células de Hartel. Otra característica más que no se ve aquí es la fibrosis. A lo largo de la destrucción de la glándula tiroidea por los folículos linfoides, por las células inflamatorias y por los pequeños escasos folículos tiroideos que quedan con su material coloide, podemos ver que finalmente va a ser reemplazado por fibrosis. Ese es el resultado final de esta enfermedad, la presencia de fibrosis en el tejido tiroideo, ¿correcto? Entonces, vean aquí, folículos linfoides, folículos tiroideos escasos y su material coloide, ¿no? Cubiertos por las células de Hartel o oncocitos. Incluso estas células, ¿no? Estas células de aquí, cuando se hace una que es una biopsia por aguja fina, se extraen células y se pueden extraer ese tipo de células, las células de Hartel, se extraen ahí, se ven esas células, y bueno, se diagnostica a través de estos procedimientos. Entonces, estas células nos ayudan en el diagnóstico de esta patología. No se olviden si esta lámina les llega a tocar en su examen, ¿correcto? Folículo tiroideo, células de Hartel, ¿no? Y folículos tiroideos con material coloide. Muy bien, siguiente patología, el carcinoma papilar de tiroides, es una patología maligna. El carcinoma papilar de tiroides es el cáncer más frecuente que existe en la tiroides. Representa alrededor del 70%. No se puede ver a cualquier edad, pero normalmente las personas que son afectadas de este tipo de cáncer son gente joven, entre la tercera y quinta década de la vida, ¿no? Algunas de estas personas no tienen un antecedente. Algunas otras tienen, por ejemplo, el antecedente a la exposición a radiaciones, por ejemplo, que ha tenido alguna patología que ha requerido eso. La clínica, básicamente, es la presencia de un nódulo tiroideo asintomático. Este nódulo normalmente tiene que llegar a medir aproximadamente 1 centímetro. Digo así porque normalmente al centímetro ya se palpa la tiroides. Puede ser que el tumor tenga menos, pero normalmente no es diagnosticado hasta que llega hasta 1 centímetro porque recién ahí es visible y se palpa. ¿Correcto? Entonces, primera característica o clínica es el nódulo tiroideo. Pero muchos de estos pacientes, el 50%, debutan con ganglios linfáticos comprometidos por el cáncer. Es decir, un ganglio en la región del cervical, del cuello, que se extirpa y se encuentra metástasis. Entonces, ahí se diagnostica en la mitad de los casos. Muy bien, cuando se ve eso, entonces se busca la lesión. La lesión puede ser una lesión única o múltiples, acá vemos 2 lesiones, ¿no? Algunas pueden estar muy bien delimitadas como esta, que está encapsulada, ¿no? U otros pueden infiltrar, romper y meterse al parénquima. Los límites pueden ser precisos o puede que no. Pueden medir unos milímetros, como ustedes ven, acá está mi regla, este debe medir unos 4 milímetros, este de aquí más o menos debe medir 1.5, perdón, 1.5 centímetros, entonces pueden medir, ¿no? Unos milímetros.
Al corte puede ser de un color blanquecino, sólido, firme, o también en muchos de los casos puede ser quístico, como ustedes ven. Acá había un quiste lleno de líquido y esta superficie saburral, ¿no? Formada por estas papilas, ¿no? Que es bastante frecuente. Entonces, una vez que tenemos esto, pasamos a la micro. ¿Cómo sería la micro? Esto se llamaba un carcinoma de tipo papilar. ¿Y por qué se llamaba? Porque tiene un patrón complejo, ramificado, arborescente de estas estructuras papilares. Las estructuras papilares se ven como deditos. Acá ustedes pueden ver, estas estructuras ven como deditos que forman, son papilas, pequeñas papilas que han formado como si fuera un arbolito, ¿no? Arborescente. Entonces, las papilas ramificadas están unidas, todas ellas, por un tallo fibrovascular y que se dispone, que está tapizado por estas células tumorales, ¿no? Células epiteliales cúbicas. Miren aquí, nuestro tallo, dijimos que tiene un tallo fibrovascular, y las estructuras papilares que se ven como deditos, ¿no? Ahí. Aquí lo podemos ver, ¿no? También vean. Entonces, no forma folículos como este, redondos, sino papilas. Este patrón papilar se puede ver también cuando haces un estudio a través de un examen, otra vez una VAP. Al extraerse salen estructuras que tienen esta forma papilar y con eso nos ayuda en el diagnóstico. Muy bien, entonces formación, miren, como una papila, como un dedo. Aquí también, ¿ven? Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Muy bien, en algunas áreas tiene pequeñas áreas coloides, ¿no? Como folículos coloides acá, tiroideos, pero la gran mayoría en este patrón es de tipo papilar. Hasta aquí entonces hemos hablado solamente del patrón papilar ramificado que tiene este tumor, y ahí que se llama carcinoma papilar. Pero quiero acercarme un poquito para ver las células. Normalmente cuando hemos visto otro tipo de cáncer, yo les he hablado y les he dicho, miren, las células grandes, hipercromáticas, mitosis, atipia. En el carcinoma papilar es distinto. El carcinoma papilar son células pálidas. Entonces, primera característica, la célula es pálida. Segunda característica, tiene pseudoinclusiones. Ven aquí como si en el núcleo hubiera dentro una bajolita. Entonces, los carcinomas papilares tienen la cromatina bastante dispersa, lo que se traduce como que nosotros veamos como estas pseudoinclusiones, ¿no? Acá, por ejemplo, ven otra. ¿Ven? Y esa es una característica importante cuando extraemos estas muestras con VAF. Entonces se pueden ver las células con sus pseudoinclusiones. Ven acá la pseudoinclusión. Entonces, esa pseudoinclusión, ese defecto óptico que nos permite verlo como si tuviera una vasculita ahí. Otra característica que tiene son las hendiduras nucleares. No sé si ven esta célula con una rayita en el centro. Esta célula de acá y una rayita. Acá esta célula y otra rayita. Si ustedes comienzan a mirar, varias de las células tienen su rayita ahí. Esa rayita se llama hendidura nuclear y es también característica. Entonces, pálido con las pseudoinclusiones y con las hendiduras nucleares. Entonces, estas células, ¿no?, que estamos viendo que tienen este patrón papilar. Acá hay una papila, acá hay otra papila, otra papila, otra papila y así. Entonces, en estos casos en que se ven las papilas, ustedes se tienen que acercar para poder ver las características que estamos mencionando de esos núcleos claros, núcleos con pseudoinclusiones y con hendiduras. Por ejemplo, aquí voy a acercarme un poquito para poder verlo. Y vamos a ver acá, miren, núcleos pálidos con pseudoinclusiones y con la rayita, la hendidura que tienen estas células. Entonces, esa es la característica principal. Y en la metástasis se logra ver
eso, ¿no? Se logra ver esas células, ¿no? Esas papilas, ¿no? Y los núcleos claros, como hemos mencionado. Este tumor tiene muy buen pronóstico, ¿no? Puede producirse recidiva después de 20, 30 años al tratamiento inicial, pero no es un tumor agresivo a pesar de las metástasis que pueda producirse, ¿no? Pues, muy bien. Pasamos a la siguiente patología, que es el carcinoma de tipo medular, ¿no? De tiroides. Este tumor, el otro dijimos, el carcinoma papilar, dijimos que representaba un 70%. Este tumor medular representa alrededor del 5%. O sea, no es uno de los tumores más frecuentes que tenemos. Y es un tumor maligno, originada de las células parafoliculares, las células C. Entonces, es un tumor, ¿no? Que básicamente es de tipo neuroendocrino. Al ser un tumor neuroendocrino, es un tumor que se va a dar en personas en edad media, alrededor de los 40, 41. Es un tumor solitario en la mayoría de casos, pero como es un tumor neuroendocrino, tiene asociación con otros tipos de neoplasias neuroendocrinas, como por ejemplo el NEM, neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Entre otros. Entonces, en ese tipo de tumores lo que vamos a encontrar es tres características: la presencia de amiloide en el estroma, asociación genética con otras enfermedades y producción de calcitonina, ¿no? Por el tumor. Entonces, nos ayuda, por ejemplo, la medición de calcitonina como una prueba de diagnóstico y de seguimiento de este tipo de tumores, ¿no? Y hemos dicho que se asocia a otros tipos de tumores, por ejemplo, como adenomas o hiperplasia también de las glándulas paratiroideas. ¿Cómo es la macro? Aquí la pueden ver, es un nódulo tumoral bien delimitado, no encapsulado, pero sí bien circunscrito, que afecta uno de los lóbulos de la tiroides, y es un tumor bastante duro, ¿no? De una consistencia media arenosa, de un color blanco amarillento. Como es un tumor agresivo, tiene zonas de hemorragia, ustedes ven acá zonas rojizas, zonas de necrosis, estas áreas negruzcas, ¿no? Y básicamente el tumor se localiza en la zona media, es decir, nunca van a encontrar el tumor hacia uno de los bordes, ¿no? Sino que parte se inicia en el centro, en la zona media, ¿no? De la tiroides. ¿Por qué aquí están las células C que hemos dicho? Microscópicamente, este tumor puede tener células redondas, células poligonales, células alargadas o células de efecto neuroendocrino, ¿no? Algunas hasta medias sarcomatosas. Entonces, como tiene esta diversidad, ¿no? De formas de las células, ¿no? Porque el patrón clásico es este patrón sólido con estas células redondas, poligonales, ¿no? Pero pueden tornarse de distintas formas. ¿Cómo nos ayudaríamos? Fácil. Esta enfermedad tiene depósito de amiloide y es la principal característica que vamos a ver. No sé si ven este material amorfo, acelular, rosa pálido, mezclado entre las células. Este es el amiloide y esta es la principal característica que tiene este tumor. Si bien las células pueden variar de ser redondas, de ser poligonales o de ser medias alargadas, sarcomatosas, ¿no? Siempre va a haber la presencia del amiloide mezclado en el tumor. Entonces, pueden verse formando un nido, formando estructuras medias glandulares, ¿no? Pueden tener aspecto papilar o folicular, incluso puede haber hasta calcificaciones por ahí o colágeno, pero lo más importante, la presencia de amiloide. Entonces, si yo encuentro el amiloide mezclado en el tumor, es fácil reconocer que el tumor que produce este amiloide en esta glándula es este tumor, el tumor medular, carcinoma medular. ¿Ok? Miren aquí, material, ¿no? Amiloide, aquí metido. Y nos acercamos un poquito para verla mejor. Material amiloide,
izquierda las células para que las puedan ver. Vean acá, el depósito de amiloide puede ser bastante grande o puede ser pequeño. Ahorita que nos acerquemos, ustedes van a ver, ese es un mayor aumento. Y miren, a pesar del mayor aumento, hay gotitas de amiloide por aquí. Entonces, a pesar del aumento que sea, ustedes van a ver el amiloide ahí metido. Pueden ver las células redondas. Las células generalmente son homogéneas. Recuerden que los tumores neuroendocrinos tienen estas células redondas, homogéneas entre ellas. Y si se acuerdan, los núcleos eran en sal y pimienta. O sea, como si tuviera puntitos, ¿correcto? ¿Se acuerdan que vimos un tumor neuroendocrino también en carcinoide en el apéndice? ¿No? Igualito, tenía los mismos núcleos porque es un tumor de tipo neuroendocrino. Todos los tumores neuroendocrinos tienen esa característica. Entonces, en este caso podemos encontrar esos núcleos, pero la presencia de la amiloide en ese tumor nos habla del carcinoma de tipo medular. Miren aquí, mayor aumento y vean cómo está acá, ¿ven? El tejido amiloide, el depósito de amiloide, ¿ven? Bastante notorio, mayor aumento, miren, amiloide por todos lados, ¿ven? Y las células redondas, ¿no? Homogéneas entre ellas, con esos núcleos en sal y pimienta, aquí donde muevo mi dedito, ¿ven? Con sal y pimienta, entre otros. Entonces, lo reconocemos fácilmente. Y este tumor es agresivo, es un tumor maligno, puede dar metástasis frecuentes en ganglios linfáticos, en pulmones, en hígado, entre otros. Entonces, y se asocia, como hemos dicho, a otros tipos de tumores, ¿no? Entonces, acá podemos ver nuestras células. ¿Ven? Nuestras células aquí, ¿ven? Ven los núcleos con esos puntitos que hemos dicho, células homogéneas. Aquí no hay tanta atipia, tanta distorsión, ¿cómo se llama? Pleomorfismo, mitosis. Esas características no vemos en este tumor, ¿correcto? Vemos que es un tumor con células muy, pero muy homogéneas entre ellas y siempre marcados por la presencia de amiloides, ¿correcto? Amiloides. Una imagen más para poder ver acá el depósito de amiloide y ver esos núcleos de esas células bastante homogéneas entre ellas con la presencia de esos núcleos. Entonces, en esta lámina guíense por la presencia de amiloide, ¿correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente tumor. El siguiente tumor es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor poco frecuente, ¿no? Que básicamente se origina en la médula suprarrenal, ¿no? Donde existen estas células cromafines, ¿no? Y la gran mayoría de tumores, porque puede originarse en distintos sitios, la gran mayoría, el 70, el 80%, se origina en la glándula suprarrenal. Y el resto se puede originar a lo largo de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, es un tumor poco frecuente que, como se origina de esas células cromafines, que van a ser productores, la gran mayoría de ellos, de noradrenalina y adrenalina, van a cursar principalmente con cuadros de hipertensión. Las personas que tienen este tumor son personas entre la cuarta, quinta década de la vida, que tienen esos cuadros de hipertensión caracterizados por crisis paroxísticas, ¿no? O sea, crisis desencadenadas por distintas condiciones como por ejemplo el estrés, el ejercicio, la modificación de postura, entre otros, y tienen taquicardia, sudoración, entre otros. Muy bien. Los feocromocitomas tienen un tamaño variable. Alrededor, ustedes ven acá, nuestro centímetro, de unos 5 centímetros aproximadamente. Y nuestro centímetro ahí abajo. 5 centímetros aproximadamente. Normalmente es difícil que lo puedas palpar en la zona de la suprarrenal, ¿no? Pero estos tumores parecen bastante bien delimitados, como ustedes ven. Esto amarillito que ustedes ven aquí, esto amarillito, viene a ser la parte de la glándula suprarrenal normal.
Y como ustedes ven aquí, el tumor se ha formado, ¿no?, en toda la parte de la médula suprarrenal, ¿no? Bueno, este era un cuadrito para que nosotros podamos ver aquí la zona de la cápsula, ¿no?, de la glándula tiroidea. Es una imagen histológica para que ustedes vean la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, que básicamente es toda la zona de la corteza, ¿no? Y en la médula, que es esta área, ¿no?, la zona D, donde ustedes pueden ver aquí que están estas células cromafines, son las células responsables de producir noradrenalina y adrenalina. Entonces, estas células de acá abajo están rodeadas de estructuras vasculares, como ustedes ven acá, acá estructuras vasculares, y esas células que se encuentran aquí mezcladas en estas estructuras, ¿no?, son las células cromafines. Bueno, estas células, la zona de la D, es la que se encarga de, o mejor dicho, la que se altera y produce el tumor, y poco a poco la zona de la corteza va a ser adelgazada debido al crecimiento de la zona medular. Entonces, lo que vamos a ver aquí es el crecimiento de estas células cromafines de la zona de la médula, que ustedes ven. Esto de acá es la corteza, de mi puntero hasta aquí es la corteza, y todo esto que ustedes ven acá es la zona de la médula. Y esta zona medular tumoral está formada por estas células cromafines de aspecto maduro, ¿no?, que vamos a ver, son células bastante grandes, bastante amplias, con citoplasma muy claro y basófilo, como ustedes ven. Entonces acá vemos las células bastante grandes, ¿no?, claras, ¿no?, citoplasma medio basófilo, medio azulado, y que remedan a las células normales, es decir, van a tratar de disponerse en forma de trabéculas, y entre ellos espacios que son los sinusoides vasculares, similar a lo que vimos anteriormente. Aquí podemos ver otra vez la zona de nuestra corteza, y aquí está nuestra zona de la médula tumoral formada por estas células cromafines que ustedes ven aquí, y aquí nos acercamos y poderlo ver. Estas células son grandes, ¿no?, tienen un citoplasma amplio, tienen un núcleo pequeño, central, y se ordenan de tal manera que forman forman estructuras trabeculares, y acá ustedes ven espacios vasculares. Acá reconozco el espacio vascular porque veo un hematíe, aquí también veo un espacio vascular con sus hematíes, y la presencia de los hematíes es lo que me va a ayudar a reconocer bastante bien estas estructuras, estos sinusoides que están tapizados por las células tumorales. De aquí que estas células pueden producir grandes cantidades de adrenalina, noradrenalina, que rápidamente se libera al torrente sanguíneo, y por lo tanto su efecto es inmediato, como ustedes ven. Estas células tumorales pueden tener pleomorfismo, pueden tener algunos cambios, tipia nuclear, pueden ver incluso algunas células de tipo gigante. La gran mayoría de estos feocromocitomas son benignos, por lo tanto las células no se van a ver con estos cambios. Sin embargo, sí existen feocromocitomas malignos, por eso se llama de comportamiento incierto. No sabemos si se comportará como benigno o maligno, y en los malignos pues va a dar metástasis, ¿no?, a ganglios, a hígado, a pulmón, a otros sitios, ¿no? Pero estas células basófilas, o sea, medias de color azulado, no necesariamente por su aspecto histológico vamos a identificar que sea maligno o benigno. Nos dará una probabilidad, pero el comportamiento en sí del tumor no lo sabemos con exactitud. Entonces, aquí ustedes pueden ver a nuestras células, ¿no?, de esta zona medular, que forman adrenalina y noradrenalina, y que son células con citoplasma amplio, que ustedes ven medio gris, pálido, o azulado, o celeste, por eso decimos basófilas. Y miren acá las estructuras vasculares con los hematíes, para reconocer que estas son estructuras vasculares que existen.
¿no? Entonces, acá podemos reconocerlas con bastante facilidad, ¿correcto? Igualmente aquí las podemos apreciar otra vez en nuestras células cromafines que están formando este feocromocito, ¿correcto? Entonces, reconózcanlo por estas células de citoplasma amplio, ¿no? De este color característico medio azulado, su núcleo redondo pequeño y las estructuras vasculares que están rodeándolo siempre, ¿correcto? Entonces, aquí lo podemos ver. Última imagen, me parece, ¿sí? Y pasamos a la del bocio coloide. El bocio coloide, como ustedes ven, esto es una tiroides. El bocio coloide es simplemente el bocio multinodular, o sea, un crecimiento muy exagerado de la glándula tiroidea, como ustedes ven aquí, un crecimiento de forma esporádica, aunque también puede ser endémica, que se origina más que todo en mujeres a partir o alrededor de los 60 años, ¿no? Alrededor de los 60 años, ¿no? Entonces, este crecimiento, ¿no? De la glándula, al principio puede llevar a un exceso en la producción de la hormona tiroidea, es decir, producir cuadros de hipertiroidismo, porque se agranda la tiroides y entonces estos nódulos generan exceso en la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, también se le conoce como un bocio tóxico. ¿Por qué? Porque produce hipertiroidismo. Muy bien. Entonces, el crecimiento de la glándula va a llevar al crecimiento de la glándula de manera desordenada. La glándula no crece homogéneamente, sino va a crecer en forma de nódulos. Estos nódulos van a generar una desfiguración estética, ¿no? En la persona, porque se ve una masa en el cuello, también va a tener disfagia en algunos casos, ¿no? Problemas para comer o deglutir, sensación de ahogo, ¿no? Y también estridor inspiratorio. Entonces, todo esto lleva a que esta glándula monstruosa, porque se llama así el crecimiento desproporcionado que ha tenido la glándula, tenga que ser extirpado. Normalmente mi glándula pesa alrededor de unos 20 gramos, pero este crecimiento asimétrico de la glándula ha llegado a esos casos extremos en que la glándula puede llegar a pesar hasta 2000 gramos. Imagínense el crecimiento de la glándula. Esta glándula simétrica, crecida, irregular, forma estos nódulos que hemos dicho, comprimiendo los tejidos que están por debajo, la tráquea, el esófago. Entonces, y algunos de estos crecimientos, ¿no? Vamos a verlos que son quísticos, es decir, van a tener tensión porque dentro hay líquido. Muchos de estas tiroides, con la biopsia, con la VAC que utilizamos, se pincha y se extrae el líquido que contienen, haciendo que la glándula disminuya un poco en tamaño y disminuya las molestias. Pero conforme pasa el tiempo, vuelven a llenarse otra vez de líquido. ¿Cómo es que vamos a ver la tiroides? La tiroides se va a ver por el crecimiento exagerado de los folículos tiroideos. Para que me entiendan, los folículos tiroideos más o menos deberían tener este tamaño de aquí, donde está mi puntero, y miren los folículos no tiroideos que han crecido de forma desproporcionada, no volviéndose hiperplásticos, no con abundante material coloide en su interior. Entonces el crecimiento de estos folículos es lo que ha llevado a que la glándula crezca. Miren acá, un folículo tiroideo desproporcionadamente grande con una gran cantidad de material coloide en su interior, ¿no? Es un material coloide en el interior. Acá también lo podemos ver, coloide, ¿no? ¿Y cómo está tapizado? Vamos a buscarnos para poder verlo. Vamos a ver que las células que encontramos son células que pueden ser de tipo cúbicas o medias aplanadas, como por ejemplo acá, dependiendo del tamaño del folículo tiroideo, del crecimiento del folículo tiroideo, que comprime poco a poco las células, haciendo que se vean medias aplanadas. Aparte del líquido, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar presencia de macrófagos que están flotando en ese líquido. Y ese líquido es el que se extrae, como les dije, con la biopsia con aguja fina. Entonces se extrae y ese quiste disminuye de tamaño y da una aparente disminución del tamaño de la glándula y una mejora de los síntomas que tiene la paciente, ¿no?
pero a lo largo este folículo se vuelve a llenar. Entonces, aquí estos folículos los llamamos microquistes, ¿no? O macroquistes, dependiendo del tamaño de estos quistes que tengan. Si son menores de 3 milímetros o son mayores de 3 milímetros, llamándose macroquistes. Aparte de la presencia de los folículos y de los quistes y de los macrófagos, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar áreas de hemorragia, porque algunos de estos folículos se pueden romper, puede haber depósitos de hemosiderina, podemos encontrar cicatrización, es decir, fibrosis en el tejido, puedo encontrar calcificación también en el tejido, entonces son características que se encuentran en estos bóceos, ¿no? Vean acá, en este caso las células todavía son células cúbicas, porque si ustedes ven, el tamaño de mi folículo no es tan desproporcionado, pero a medida que el folículo se hace más grande, las células como esta de acá se van aplanando. Entonces va a depender de la cantidad, del tamaño del folículo, para que nosotros digamos si ese folículo tiene células aplanadas o no. La última lámina que vamos a ver es el adenoma de hipófisis. El adenoma de hipófisis, o sea, este tumor, ¿no? Que se halla en la hipófisis aquí se halla en la silla turca. Y el adenoma de hipófisis es un crecimiento benigno de la adenopófisis, ¿no? Estos tumores representan alrededor del 10% de las neoplasias intracraneales, ¿correcto? Entonces, normalmente, como se produce se produce el crecimiento de la adenohipófisis y la adenohipófisis producía 6 tipos de hormonas, ¿se acuerdan? La prolactina, la hormona del crecimiento, la hormona adenocorticotrópica, la hormona folículo estimulante, la hormona estimulante de la tiroides y me faltó una, la prolactina, la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de la tiroides. Seis hormonas. Entonces, estas 6 hormonas, cuando se produce el adenoma de hipófisis, puede producirse en la mayoría de los casos el crecimiento de células que producen una sola hormona, como también se puede producir, en algunos casos poco frecuentes, un adenoma que produzca varias hormonas. La gran mayoría de tumores son secretores de prolactina, hormona del crecimiento, entre otros. Entonces, se considera estos adenomas funcionantes de la hipófisis, ¿no? Muy bien, ya hemos dicho que este tumor puede aparecer en un 10% de los tumores, en personas generalmente varones, en la mayoría de casos, es un poco más frecuente que en las mujeres, entre 20 a 50 años, y también está asociado con otros tipos de neoplasias de tipo endocrina, ¿no? La más frecuente, ya les dije, la productora de prolactina, las mujeres, que va a producir síndrome de amenorrea y galactorrea, y también en hombres, generalmente, productores de hormona del crecimiento, produciendo el gigantismo. No sé si ustedes han escuchado del gigantismo, que es cuando este adenoma aparece en gente joven, antes de la pubertad, donde las epífisis óseas no se han fusionado y genera un crecimiento exagerado de la persona, mientras que la acromegalia se da cuando ya estas epífisis óseas se han fusionado y por lo tanto genera crecimiento generalmente de los tejidos óseos pequeños, produciendo, como se diría, crecimiento de las manos, de los pies, de la mandíbula, de la región orbital, de los rasgos faciales, entre otros, ¿no? Entonces produciendo el gigantismo. Ahora, este tumor, nosotros vamos a ver que es un tumor bastante pequeño, alrededor de 1 centímetro. Otra vez acá está mi centímetro, y más o menos tiene acá el tamaño de 1 centímetro promedio. En 1 centímetro ya este tumor comienza a comprimir el quiasma óptico, produciendo la principal característica que es dificultad para ver.
Entonces, esta lesión es blanda, bien delimitadita, de un color medio pardo, marroncito, como ustedes ven, puede tener áreas de necrosis debido a que el espacio es muy pequeño y el tejido puede comprimirse y producir este daño, no porque sea un tumor maligno, ¿no? Entonces, a medida que sea más, va a ir destruyendo la silla túrgica y produciendo daño en el quiasma óptico y produciendo los síntomas de dificultad para respirar. Muy bien, normalmente para extraer ese tumor se ingresa por la zona de la nariz, ¿no? Se llega hasta la silla turca y se extraen pequeños fragmentos de tejido óseo. Entonces, al romper y sacar, en primer lugar, el adenoma hipoficiario, ustedes lo van a ver como pequeños fragmentos de tejido flotando en la lámina con mucha hemorragia. ¿Debido a qué? Debido a que la forma de extracción ha sido esto, un curetaje en el cual se han sacado este tumor por pedazos, ¿correcto? Entonces, primera característica, los fragmentos con gran cantidad de hemorragia, porque este es un tumor con bastante riesgo sanguíneo. Recuerden que las hormonas que se producen aquí también se eliminan al torrente sanguíneo. Entonces, podemos verlo así. Muy bien, este tumorcito que ustedes están viendo está formado, vamos a ver, por células, ¿no? Poligonales, como ustedes ven aquí, poligonales, ¿no? Uniformes, todas parecen muy similares. Aquí no hay otro tipo de tejido más que las células y la hemorragia y los hematíes existen porque hay estructuras vasculares muy finas, muy pequeñas, donde estas células vierten su contenido, ¿no? Hormonal que producen. Entonces, es muy raro ver que estos tumores formen glándulas o estructuras papilares. Normalmente se disponen como una sábana de células, quiero decir, todas las células son puestas ahí sin formar una estructura, no hay pleomorfismo, ¿no? Entre ellas, aunque puede verse en muy raros casos, y también necrosis, ¿no? Entonces, antiguamente se clasificaba estos tumores por el tipo de tinción que tenían las células. Si las células se veían con una tinción más rojiza, o sea, si eran acidófilas, no, si eran basófilas, de un color medio azulado, o si eran cromófogas, cuando no se teñían con ninguno de los colorantes que utilizábamos. Entonces, de acuerdo a esto, se quería ver el tipo de hormona que producían las células acidófilas, o sea, las células más rojizas, producían, por ejemplo, hormona de prolactina y hormona del crecimiento. Las células basófilas, las células que se ven más azuladas, ¿no? Eran células que producían los otros tipos de hormonas, ACTH, PTH, FSH o LH. Y las células pálidas eran las que no producían ninguna hormona. Actualmente este tipo de clasificación ya quedó al olvido. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos un sistema mucho más confiable, que es el estudio de inmunistoquímica. Es decir, se hacen marcadores de tipo inmunistoquímico y determinamos ya no a través de colores y de pensar cuál podría ser o no, sino que definimos claramente si alguna de estas células produce tal o cual hormona, ¿no? Entonces ahora un tumor hipoficiario lo detectamos de esta manera. Y como les dije, las más frecuentes son la hormona del crecimiento y la prolactina, ¿no? Pero generalmente los tumores secretan un tipo de hormona. Es muy raro que produzcan diversos tipos de hormonas.